¿Cómo están, amigos de Escaño 131? Un gusto estar con ustedes aquí para tocar un tema importante como es este proyecto de ley que regula la publicidad del Estado en medios de comunicación privados. ¿Debe comprar el Estado pauta publicitaria en estos medios de comunicación? Sobre todo considerando que más de la mitad de colegios están en estado ruinoso y así van a empezar nuestros hijos el año escolar, que uno tiene que arreglárselas para buscar medicinas porque en los hospitales no las hay, y si uno quiere una cita con un médico tiene que esperar varios meses. Con toda esta situación en la que los patrulleros no llegan a las emergencias y continúan los crímenes, es realmente un lujo gastar en publicidad cuando hay otras obligaciones más apremiantes que atender por parte del Estado. Es bueno pasarse de un extremo al otro, es decir, de dejar que el Estado gaste lo que le parece en publicidad, a anularla completamente de los medios de comunicación privados. Bueno, todos estos temas los vamos a analizar con dos invitados. Primero estará con nosotros el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú y seguidamente el representante de Acción Popular Armando Villanueva. Pero antes vamos a ver esta encuesta para saber qué es lo que piensan algunos congresistas de lo que va a ocurrir, porque ya la primera ministra Mercedes Arauz ha anunciado que el Ejecutivo va a observar este proyecto. ¿Qué va a pasar cuando este proyecto regrese al Congreso? ¿Va a haber insistencia? Es decir, ¿se aprobará por insistencia? ¿Qué es lo que piensan los congresistas? Lo vamos a ver en la encuesta que viene a continuación. Sabemos que se tiene que regular también, porque hay medios a los que se da y hay otros que no se da. Y por lo tanto, precisamente la regulación que se está planteando es una forma también de controlar, ¿no? ¿El congresista debería insistir? Bueno, nosotros no somos partidarios de esa posición, por lo tanto será una posición la de Mulder en el sentido si insiste o no, ¿no? Yo he presentado un proyecto de ley para evitar que los funcionarios públicos despilfarren el dinero de los peruanos en hacerse autobombo. Y que si tienen cosas que comunicar, como las famosas campañas de vacunación, que hasta ahora no han hecho ninguna, tienen muchas maneras de poder hacerlo a través de las redes, de los canales del Estado, que no son uno solo, no solo el Canal 7, el Poder Judicial, el Ministerio Público, varios ministerios, varias alcaldías tienen canal de televisión y tienen emisoras de radio también. Pueden hacer la difusión que quieran y de la manera más conveniente. Lo que está ocurriendo aquí es que el gobierno, que no hace nada, quiere dinero para reventarlo en el Mundial de Fútbol diciendo que han hecho algo, tal como hicieron en los partidos de las eliminatorias. ¿Acaso no fue la propaganda del gobierno la que saturó la pantalla en los partidos que jugó Perú con Nueva Zelanda? Y eso es lo que quieren, pues reventar la plata con eso para tratar de amortiguar su propia incapacidad. Bueno, yo creo que la aprobación de la ley de comunicación es una cosa bastante, todavía desde mi punto de vista y desde la bancada del Frente Amplio, debatible. Hay opiniones del Consejo Internacional de Prensa en lo que ellos señalan que es restarle el derecho a la comunicación. Lo que nosotros estamos es en contra del conglomerado de los medios de comunicación, de la monopolización que se ha generado en el manejo de la información. Para eso nos queda clarísimo. Pero de ahí que la población tenga el derecho de acceder a la información y estar comunicado, nos parece que es un derecho irrenunciable, que está contemplado en la Constitución política. La propuesta que ha hecho el congresista Mulder todavía falta que pase al Pleno para ser debatida, ¿no? Y nosotros esperamos que este debate se pudiera dar fuera, también con la participación de los medios. Los medios de comunicación creen que la santa palabra atentan contra la libertad de expresión para que arrinconen a todo el mundo. Esto no atenta en lo absoluto contra la libertad de expresión, en lo absoluto. Así es que nosotros vamos a continuar, como digo, con esta importante ley que va a ayudar a que gran parte del presupuesto del país, el impuesto que pagan todos los peruanos, no vaya a empresas privadas, en el caso de una empresa privada, al periodismo, sino que tiene que ir obras para el pueblo. Si no, ¿por qué igual no se subvenciona a todas las demás empresas privadas? Eso no es justo. Muy bien, amigos de Escaño 131, ahora sí empezamos este diálogo con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, a quien le agradecemos por su presencia en este programa, sobre todo con un tema en el cual él se abstuvo al momento de
la definición de los votos en la comisión permanente. Cuéntenos a qué se debe su abstención. Bueno, nosotros en torno al proyecto de la ley Mulder, que le llaman de la control de los medios de comunicación, yo me abstuve particularmente porque señalé una presunta incompatibilidad por cuanto mi familia, en concreto mis padres, están vinculados a la propiedad de un medio de comunicación en Juliaca, en Radio Juliaca. Advertí esa aparente contradicción y por eso es que finalmente nosotros decidimos abstenernos. Pero en el fondo, hecha esa salvedad, nosotros discrepamos con que se prohíba la colocación de publicidad estatal en los medios de comunicación privada. Uno, porque viola la Constitución. La Constitución señala claramente de que todo el mundo tiene derecho a ser informado a través de todos los medios de comunicación, no dice a través de los medios de comunicación estatales. En segundo lugar, nosotros creemos que lo que sí debe es regularse en la colocación de publicidad para evitar esta suerte de presión hacia los medios, ¿no? O sea, yo soy autoridad y le coloco publicidad a los medios que hablan bien de uno y se la retiro a los que hablan mal de uno. Yo creo que la solución es ir a una serie de normas que impidan que esto exista, ¿no? Ahora, ¿esto restringe la libertad de expresión, como se ha estado diciendo en distintas bancadas o en distintos especialistas que incluso tienen que ver con los gremios periodísticos, o simplemente es una regulación de la publicidad? Estamos confundiendo información con publicidad, con mejoramiento de imagen que puede llevar, por ejemplo, a gastar en un año 400, 500 millones de soles. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Uno, que debe regularse, sí, y debe evitarse, digamos, la facultad absolutamente discrecional de las autoridades de en qué medios colocan y en qué medios no colocan. En segundo lugar, tampoco puede ser una colocación de publicidad de tal manera que lo convierta al medio de comunicación en un adicto a la publicidad del Estado, ¿no? Entonces eso también debe normarse. Pero de allí a prohibir, yo creo que la prohibición sí transgrede una libertad y un derecho constitucional. Ahora, hay 3 casos en los que sí se autorizaría de aprobarse este proyecto, por insistencia, me imagino, porque ya se adelantó por parte de la primera ministra acerca de que este proyecto va a ser observado por el Ejecutivo. Pero de aprobarse por insistencia, si fuera el caso, sería en cuestiones de decretos de urgencia que califiquen un hecho de emergencia nacional, en cuestiones de campañas del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, que serían estos casos en los que sí se podría, siempre y cuando no se consigne el nombre de las autoridades responsables de las distintas instituciones del Estado. ¿Usted le agregaría algún caso más, alguna condición más? Bueno, yo creo que se le podría poner otras regulaciones, ¿no? Por ejemplo, de que ciertamente haya una especie de reglamento o tabla preestablecida por el cual todos los medios de comunicación que tengan licencias legales, que no deban tributos al Estado, no tengan obligaciones pendientes con el Estado, y a su vez tengan algún nivel de sintonía o aceptación del público que los haga consumidores para que pueda a través de ello, por la naturaleza del medio, de las comunicaciones o de los programas, poder tener acceso a esos segmentos. ¿Cómo medir ese nivel de lectoría, de audiencia? Acá es posible en Lima, pero en provincias eso es prácticamente inexistente. Simplemente se conocen los medios porque, bueno, trascienden las conversaciones de la gente, pero no hay una institución como en Lima que mida la audiencia en el caso de los medios audiovisuales. Yo tengo entendido que hay unas instituciones privadas que tienen una medición de lectoría de usuarios o de oyentes o televidentes a nivel nacional, ¿no es cierto? Eso, bueno, habría que normarlo y perfeccionarlo, pero ciertamente lo que se trata es ir a una suerte de reglamentación que impida el abuso o la dependencia. Y por consiguiente el abuso, digamos, las presiones que puede haber Parece haber alguna confesión de parte respecto a esta dependencia a la cual usted alude, porque en las reacciones de los gremios periodísticos, las asociaciones de prensa, etcétera, se ha dicho que se teme una quiebra masiva de muchos medios de comunicación, con lo cual estarían aceptando que viven exclusivamente gracias a la publicidad del Estado, ¿no? Bueno, si eso se confirma y de ser cierto, sería una grave dependencia que nos llevaría más bien
a buscar la reglamentación y la regulación de eso. Sería una convención de parte bastante delicada, ¿no? Ayer Keiko Fujimori, en la entrevista que ha dado en la noche, se ha referido acerca de que un medio de comunicación se convirtió prácticamente en el anexo de campaña del Partido Peruanos por el Cambio y concretamente del presidente Kuczynski en la época de la campaña. Y esto podría llevarnos a pensar mal y de repente acertar, como dice el refrán. Odebrecht aporta para la campaña con la condición que después, cuando seas gobierno, me des las obras. Yo como candidato te pido que me ayudes con la condición de que después, cuando sea gobierno, yo voy a poner la publicidad en tu medio de comunicación. ¿Podríamos también ver esa mecánica? Podría haber esa perversidad, ¿no? Que es una relación anómala, perversa, y que había, digamos, que buscar impedir. Además, hay otro elemento por el cual el Estado debería también regular. El artículo 66 de la Constitución dice que es patrimonio del Estado los recursos naturales, incluyendo por consiguiente el espectro radioeléctrico. Entonces, el Estado, cuando le entrega en concesión a una empresa que va a hacer uso de los canales de comunicación, podría el Estado reservarse un porcentaje para ser utilizado en las campañas en base a ese reglamento que pueda poner, digamos, el Estado en los medios de comunicación, de tal manera, digamos, que no la haga también vulnerable, ¿no? Porque si el Estado necesita comunicar algo de emergencia, no podría estar supeditado simplemente a la buena voluntad de quienes son los concesionarios de un recurso que ha sido entregado como tal por parte del Estado. La primera ministra hacía referencia, por ejemplo, a un vacío que ella encontraba que era, y puso este ejemplo de la línea 100, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a promocionar la famosa línea 100 para darle herramientas a las personas vulnerables a la violencia doméstica a que conozcan esta herramienta? Si no caben dentro de estos tres factores o estas tres condiciones que sí prevé este proyecto de ley. ¿Cómo podría reglamentarse esto? ¿A través de un decreto de urgencia? Bueno, yo creo que podría reglamentarse a través de una norma reglamentaria o a través, si es necesario, una ley que posteriormente tenga un reglamento para que los medios, las instituciones del Estado puedan colocar en todos los medios de comunicación sin crear ninguna dependencia, ni sujeción, ni mecanismo de presión, ¿no? Estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso que se ya incorporó en el proyecto de ley de que no se incluya el nombre de las autoridades como la parte más relevante de los avisos, ¿no? O sea, usted ve, por ejemplo, en el caso de Lima, se dice el alcalde fulano de tal lo hizo o firma el alcalde como si fuera, digamos, el aspecto más relevante. Lo que tiene que es prohibirse y limitarse eso, ¿no? Ahora, hay también algún tipo de vacío que de repente nos llevaría a pensar más hacia el futuro, ¿no? Porque las leyes siempre son hacia adelante. Estamos regulando la publicidad en los medios de comunicación social, pero ¿qué pasa con las redes sociales? Podría, al no estar reglamentado esto, llevar a voltear toda la atención a que instituciones puedan invertir en Facebook, en Twitter, que cada vez se ven más invadidos de publicidad. Bueno, pero ahí también tiene que haber la misma regulación, ¿no? O sea, tratar de impedir que haya situaciones de abuso de posiciones monopólicas o abuso de situaciones de las autoridades por la discrecionalidad que ellos puedan tener. Ese criterio que se aplicaría a los medios que ya lo conocemos o que son más conocidos actualmente a los que puede haber en el futuro. Ciertamente, digamos, una reglamentación general es lo que necesitamos en el país. ¿Coincide usted con la Premier acerca de que esta es una ley mordaza? Entendemos mordaza cuando se coacciona la libertad de expresión, pero ¿cree usted que se está coaccionando la libertad de expresión? Yo sí creo que colisiona con los derechos constitucionales. O sea, hay un artículo y un inciso en la Constitución que dice que todos los peruanos tenemos derecho a ser informados por todos los medios de comunicación. No señala que tenemos derecho a ser informados por los medios de comunicación del Estado. Pero para eso están los noticieros, ¿no es cierto? Ahí la información es gratuita y abierta para todos. Esta información va más por el lado de levantar la imagen de las autoridades y las instituciones. Pero lo que debe normarse y restringirse es el levantamiento de figuras individuales. Pero si usted quiere hacer una campaña, por ejemplo, para que todo el mundo se pueda vacunar contra la fiebre amarilla. O para un simulacro de sismo, por ejemplo. Eso sí tiene que ver, digamos, el acceso y que sea colocado en todos los medios de comunicación. Porque
siempre hay una segmentación, ¿no? O sea, digamos, puede que algunos sectores, como usted me mencionaba antes, las empleadas domésticas, como las conocemos, puede que no tengan acceso al Internet por razones culturales, económicas, etcétera, pero sí tienen acceso a otros medios. Entonces sí debieran tener acceso a esos medios para que les informe de sus derechos y de sus posibilidades. No olvidemos que la construcción de ciudadanía es no solo tener los derechos reconocidos por ley, sino que la persona tenga conciencia de que tiene esos derechos y tenga los mecanismos cómo ejercerlos, ¿no es cierto? Entonces, la construcción de ciudadanía es todo un proceso bastante complejo y que, entre otras cosas, requiere tener información por todos los medios que tengan al alcance, para evitar, digamos, que haya un sector que por X razones no se informó porque tiene un segmento y una forma de vinculación con los medios de comunicación. Última pregunta. De reglamentarse correctamente estos límites, tanto hacia uno como hacia el otro extremo, para que no haya abuso ni dependencia, como usted manifiesta, ¿usted en una eventual insistencia votaría a favor? Nosotros, como está planteado, votaríamos en contra porque no estamos de acuerdo como está, ciertamente, ¿no? Por más reglamentación y acápites y puntualizaciones que se hagan. No, pero si se reglamenta, digamos, si se incorpora todas las cuestiones que uno señala, es otra ley, pero no la ley actual. Muy bien. Le agradezco por su presencia, congresista. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos en Escaño 131 con más luego de esta brevísima pausa. Amigos, continuamos en Escaño 131 y en esta ocasión nos acompaña el congresista Armando Villanueva de las filas de Acción Popular. Bienvenido, congresista, un gusto nuevamente contar con su presencia. Es un gusto conversar, Álvaro. Gracias por la invitación. ¿Cree usted que se ha encendido la alarma con el pretexto del derecho a la libertad de expresión, poniendo como si fuera un derecho vulnerado el hecho de tener esta ley que regula la publicidad del Estado en medios privados? Bueno, yo creo que hay que distinguir. El derecho a la libre expresión no tiene que ver necesariamente con la publicidad, aunque en algún momento se confundió. Ajá. Fundamentalmente cuando la publicidad condicionó la libre expresión en muchos medios, en muchos periodistas. Lo digo por la experiencia que se puede ver no solo en Lima o a nivel nacional. Eso viéndolo desde el otro extremo. Sí, es claro. decir, me atiborras de publicidad estatal y estás condicionando un poco mi derecho a informarme libremente porque solo recibo de una sola vía o de un solo origen la información, ¿no es cierto? Bueno, en el caso este en que hubiera mucha publicidad o la suficiente como para poder condicionar la orientación del pensamiento o expresión del medio. Hay campañas publicitarias, lo puedo decir por lo que he visto en Cusco, por ejemplo, en que se contrata exclusivamente una campaña publicitaria o la opinión, una opinión orientada por parte de medios y también de periodistas. O las famosas amnistías tributarias que pueden contratarse por parte de gobiernos locales justo cuando va a haber elecciones, ¿no es cierto? También. Bueno, a eso atendía precisamente un proyecto que presenté todavía en agosto del año pasado para fijar precisamente algunos términos y fijarle topes para que no hubiera un desbarajuste de las arcas municipales, regionales o nacionales. Hicimos unos cálculos y vimos de cómo es que esta proporción no estaba medida, no estaba establecida y quedaba un poco al libre albedrío de la autoridad, tanto municipal, regional o ministerial en este caso. Entonces propusimos un conjunto de medidas como, por ejemplo, que la publicidad debía de estar ceñida a campañas propias de la entidad, sea municipal, regional o nacional, ¿no? Además, con máximos de presupuestos en función de los gastos corrientes en ese momento, como propusimos. Bueno, el debate fue adelante y llegó a dictaminarse lo que hoy día se conoce como la ley Mulder. Muy bien, hemos visto para todos los gustos, desde compras de líneas editoriales en la sala del CIN, hemos tenido acceso a una relación de periodistas, líderes de opinión que han cobrado de Odebrecht, no solamente de manera personal, sino a través de manera gremial, a través de instituciones,
Y también tenemos al estereotipo del famoso Sinchi, ¿no? De este periodista de provincias que con una mano, como le decía, agarra el micro y con la otra el cuchillo para cobrar y que vende su línea editorial de acuerdo, así recibe prebendas económicas de parte de la autoridad, en este caso Pantaleón y las visitadoras, ¿no es cierto?, en la película. ¿Cómo hacer para desaparecer esta figura? Bueno, una fórmula es esta que se ha establecido desde el Congreso, que corta de raíz las posibilidades de que desde el Estado, por lo menos, se financien este tipo de condicionamientos, ¿no? En la medida en que establece claramente que el Estado no contrata sino con los medios del Estado. ¿Cómo definir esa línea que no se debe pasar? Es decir, que realmente sea el contenido que le interesa a la opinión pública, a la ciudadanía conocer, y que ya no se pase del lado del favoritismo a determinados medios de comunicación previa condición de su línea editorial hacia mi favor, en este caso hablando como autoridad, ¿no es cierto? Bueno, si antes teníamos al Estado, al poder municipal o al poder regional, precisamente condicionando la orientación de una probable opinión o una campaña interesada, no necesariamente en objetivos institucionales, sino más bien personales, partidarios, no siempre de buena línea, digamos, hoy día ya no lo tendremos. El Estado ya no podrá contratar publicidad, está prohibido, es decir, ya no habrán presupuestos para contratar, excepto en situaciones de emergencia. Esta es la circunstancia. El Estado podrá además utilizar no solamente los medios del Estado, o contratar los medios del Estado. Ahora, hay emergencias permanentes, por ejemplo, la seguridad ciudadana está en estado de emergencia y este es un tema que no tiene una duración como lo puede ser, por ejemplo, una campaña contra el Zika, una campaña contra, digamos, el cuidado del agua, o la línea 100, por ejemplo, que poníamos como ejemplo anteriormente. O las heladas, o en el caso del norte, las inundaciones. Claro, ¿cómo? Es cierto, vivimos un país que puede estar... Pero merecerá la ley, la norma, una reglamentación que establezca los límites. Porque si hay una emergencia en relación a las heladas o a la emergencia policial, ¿no? O de violencia que hoy día tendrá que estar establecido para ver en qué se invierte y cuáles son las campañas específicas en relación a la emergencia, que es aquella que se publicita, ¿no? Y entrará ahí a tallar la subjetividad de quienes tengan la batuta de la determinación precisamente de qué califica o no como emergencia. Bueno, es cierto, pero yo creo que se limita, porque no solamente establece las arcas abiertas, establece un límite de uso de los recursos, que fue precisamente uno de los aportes. Se plantea el 0.25 de los presupuestos destinados a la compra de bienes y servicios, en el caso de cada una de las entidades. Es decir, ya no tenemos el monto que antes tenía, que era el 0.40, el 0.30, el 0.40 de los presupuestos globales, que en términos de volumen presupuestal eran mucho mayores. Ahora se le ha puesto un tope, que es otra de las limitaciones, para ver cómo evoluciona esta medida y se ve en el futuro cómo se hacen los reajustes correspondientes. Frente a la anunciada observación del proyecto por parte del Ejecutivo, ¿usted participaría en la insistencia una vez que retorne al Congreso? Bueno, yo soy partidario de lo siguiente, más bien. Yo creo que ha sido un dictamen bastante drástico al cerrarle todas las posibilidades. Creo que limitando, poniéndole topes, que es lo que inicialmente propuse, habríamos conseguido el objetivo. Pero bueno, ya está hecha la medida. Si efectivamente es observado por el Ejecutivo, vamos a ver cómo se da el ánimo en el Congreso. Yo sigo insistiendo en la posibilidad de pensar en unos topes. Sin embargo, hemos avalado este proyecto porque en esencia recoge parte de aquello que fue una preocupación recogida por el comportamiento de los medios de comunicación y más bien la influencia en la vulneración de la libertad de expresión en el país, precisamente por esta capacidad de condicionamiento de esa libertad que ha ejercido el Estado en las distintas instancias transversalmente. ¿No se ha podido cuantificar todo lo que se hubiera podido avanzar en recuperar esta brecha en infraestructura que tenemos en salud, en educación, de poder haber contado con este gran monto que se ha dirigido a la publicidad en medios privados por parte del Estado, publicidad en muchos casos innecesaria? Mire, no hemos hecho, pero sí son cientos de millones. Exacto. O sea, son cientos de millones que ciertamente podrán ser orientados precisamente a otras prioridades vinculadas con salud, con educación, con seguridad.
con infraestructura, en todos los servicios, con otras prioridades como el agua, el desagüe, claro, permitirá, porque es más, reorientará además la atención de la autoridad a cumplir con su tarea y a priorizar sus inversiones. Porque para la opinión pública como que queda un poco cercana la comparación que hay entre, por ejemplo, empresas como Odebrecht, que dice yo te apoyo en tu campaña con la condición de que cuando seas gobierno las obras me las entregues a mí. Lo mismo puede pasar con medios de comunicación que dicen yo te apoyo hoy en tu campaña, pero con la condición de que la publicidad cuando seas gobierno la pases por medio de este medio de comunicación. O con la condición de tener los favores de la publicidad del medio. Exacto, que es claro. lo que ha ido ocurriendo. En todo caso, creo que es un paso adelante en la limitación de estas posibilidades. No podíamos estar ya pero además, con los gastos que había, ¿no? Era difícil porque era una situación de anarquía que no estaba controlado. El Estado estaba atado, digamos, y no decía nada acerca del tema, dejaba que pasaran las cosas. Y yo creo que ese es un paso muy importante además para la necesidad de pensar en las cuestiones político-electorales. Estando próximos a una campaña municipal, regional, hay que pensar en la posibilidad de garantizar el acceso equitativo a los candidatos políticos, ¿no? Para que otra vez se limite también las inversiones en las campañas electorales, que en este caso ya no van del Estado, pero que debieran, en la medida en que el Estado debiera garantizar equidad en el acceso a todos los candidatos, para que no se dé esta pelea en la que el que tiene garantizado el triunfo es el que más invierte. La política no debiera verse como sinónimo de mayor inversión, una inversión para ganar economías o dinero, sino una inversión de ideas para generar el bien común. ¿La ley prevé algún tipo de veeduría que pueda estar fiscalizando el cumplimiento de la misma? Es decir, todos sabemos que hay formas de camuflar la publicidad a través de publireportajes, de menciones, sobre todo en medios en donde hay poca fiscalización, como ocurre en provincias. Si ni siquiera somos capaces de erradicar la radiodifusión pirata, menos vamos a poder hacer el control de los contenidos contaminados con esta publicidad. Es cierto, pero a ver, en la norma que propuse se establecía un artículo que establecía las responsabilidades. No, mire, usted ha tocado un buen punto. No sé si en la ley, ¿no?, que ha sido aprobada por el Congreso, se establece ese artículo para que efectivamente sea de cumplimiento obligatorio. Voy a chequearla para ver si podemos ajustarla en el caso de que fuera observada, ¿no? Como ya se anunció, o sea que cuando regrese podría, digamos, puntualizarse sobre ese artículo. Yo creo que es muy necesario, ¿no? Porque a veces echa la ley, echa la trampa. ¿No es cierto? Y se encuentran algunas salidas. Alguna ventana abierta. Alguna ventana abierta que permite precisamente eludir el objetivo de la ley como propósito. Entonces hay que siempre señalarle esto. Queda sobreentendido que la ley tiene que cumplirse, ciertamente, pero a veces un artículo ratificatorio de que esa es una obligación con responsabilidades tanto administrativas así como legales, obviamente no está de más. Muy bien, yo le agradezco por su participación nuevamente aquí en Escaño 131 sobre este importante tema que seguramente va a dar más que hablar una vez que retorne, como parece que va a ocurrir. Pero además siendo un tema que hay que irlo evaluando, o sea, de una norma que trata de ordenar la anarquía en el uso de estos recursos, y yo creo que será cuestión de evaluar en el tiempo para ver cuáles son los ajustes necesarios que hay que hacerle. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un gusto dialogar con usted. Estuvo con nosotros el congresista Armando Villanueva de Acción Popular. Nosotros no tenemos tiempo para más. Hasta aquí Escaño 131, amigos. Gracias por su audiencia. Será hasta la próxima.